Bienvenidos al primer programa de Contemporáneos. Esta noche está con nosotros don Amando de Miguel. Para los españoles de mi edad, él es el sociólogo por antonomasia. Desde los tiempos ya lejanos del informe Foessa, Amando de Miguel ha ido dejando testimonio de lo que hacen y piensan los españoles mediante estudios de base cuantitativa. Desde hace también más de 20 años, su presencia en los medios de comunicación es habitual, con lo cual es un hombre muy conocido. Como autor de un centenar de libros de diverso género, su nombre ocupa un lugar importante en la República de las Letras. Hace poco más de un mes, don Amando de Miguel pronunció su última lección en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Al acto asistieron muchos de sus colegas en la docencia y en los medios. Empezaba de ese modo algo así como la nueva vida de Amando de Miguel. ¿No le parece, don Amando? Sí, una nueva vida en el sentido de que, bueno, continúa la antigua, claro está, pero nueva en el sentido, creo yo, de que ahora voy a hacer más todavía lo que me da la gana. Lo que le venga en gana. Lo que me pete. Pues siempre lo he hecho un poco, pero ahora mucho más todavía. Siempre he tenido esa fortuna de hacer siempre lo que me divertía, lo que me satisfacía, y ahora yo creo que mucho más, ¿no? Puesto que hay cada vez menos obligaciones y más devociones, podríamos decir, incluso pues cambio de estilo, de forma de escribir, de leer, de pensar, de trabajar, y cada vez más uno, me parece a mí, trabajo y ocio en una síntesis perfecta, yo creo. Este programa consta de dos partes, la primera de las cuales es un cuestionario en el que usted le ruego que me responda brevemente. Es decir, el cazador cazado. Me he pasado toda la vida haciendo cuestionarios y haciendo entrevistas, pues ahora le toca sufrirlas. Ahora soy la víctima. ¿Dónde y cuándo nació? Pues nací en un pueblecillo de Zamora, en la Tierra del Pan. El pueblo se llama Pereruela de Sayago, famoso por sus cacharros de barro, que quiere decir que los hombres iban a vender el barro por esos pueblos y las mujeres se quedaban haciéndolo. Es decir, que yo he vivido en un pueblo donde las mujeres han trabajado siempre. ¿Cuánto? ¿En qué año? El 37, nací en plena guerra civil. En plena guerra civil, sí. ¿A qué se dedicaban sus padres? Pues eran labradores, como todos los del pueblo, claro está, excepto el médico y el cura y el maestro. ¿Y el boticario? No había boticario, todos los demás eran labradores, claro. ¿Dónde estudió el bachillerato? En San Sebastián, porque mis padres emigran a San Sebastián, puesto que lo que querían era que sus hijos estudiaran. ¿Qué más estudió? ¿Qué estudió posteriormente? ¿Qué carrera estudió? Estudié Ciencias Políticas y Derecho. Empecé Derecho y colgué la toga en tercer curso y me dediqué ya a Ciencias Políticas, que es lo que me gustaba. Sea un poco más breve en este cuestionario. ¿En qué otros lugares ha residido, además de Madrid? Barcelona, Valencia, México, Ciudad, Nueva York, Palo Alto, California, New Haven, Connecticut, en Gainesville, Florida y... No siga. ¿Dónde le gustaría vivir? En Madrid, desde luego, de Madrid al cielo. ¿Estado civil? Casado. ¿Hijos? Tengo 2 hijos, sí. ¿Ha estado en la cárcel? Sí, claro. ¿Es creyente? Sí, yo creo que sí. ¿Cuál es la persona que más le ha influido? Bueno, científicamente mi maestro fue Juan Linz, es la persona que más me ha influido, yo creo, en el aspecto profesional. ¿Hay algún libro que le haya impresionado especialmente? Pues yo qué sé. No me lo diga, si no lo tiene claro, ¿a qué dedica el tiempo libre? Pues a leer precisamente, por eso no puedo recordar un solo libro. ¿Ojea el periódico? ¿Con H o sin H? Como a usted le guste. Sin H, es decir, muy por encima. ¿Cuál? La Razón, normalmente. ¿Escucha la radio? Sí, claro. ¿Ve la televisión? Poco. ¿Hay alguna noticia que le haría especialmente feliz ahora?
Hombre, las noticias no están para hacer felices a nadie, ¿no? ¿Cuántos Pero la libros? desaparición de la ETA sí. ¿Cuántos libros ha publicado? 120. ¿Cuándo publicará el próximo? Pues inmediatamente, porque siempre estoy escribiendo alguno. ¿Y cuándo y dónde empieza su próximo curso? Lo empiezo aquí y lo continúo en Texas, en la Universidad de Texas, en Estados Unidos, en San Antonio. Vamos a ver un momento, alguno de los instantes de su última lección en la Universidad Complutense. El pasado 29 de mayo, Amando de Miguel se despedía de la Universidad Española con una última clase magistral que impartía en el aula de Sociología de la Complutense. En realidad he estado 50 años embarazado, porque para pronunciar esta lección he tenido que dar clases exactamente desde hace 50 años. Ante numerosos amigos, colegas y antiguos alumnos, el catedrático recordaba sus primeros pasos en los claustros españoles y estadounidenses. Y como yo tenía una formación de sociología cuantitativa de Estados Unidos, de la Columbia University, pues sorprendí al tribunal dando una lección sobre sociología de la vida cotidiana. Tras la polémica sobre su permanencia o no como emérito en la Universidad Complutense, numerosas cartas, correos y muestras de apoyo han subrayado el hueco que deja la marcha del profesor Amando de Miguel, incluida una llamada personal del propio Mariano Rajoy. El próximo curso, Amando de Miguel impartirá clases de lingüística en la Universidad de San Antonio, en Texas. Se embarca en la que él llama la primera ONG, la de Universitarios Sin Fronteras. Y aunque estoy emocionado y a punto de llorar, prefiero terminar sin descomponer la figura. Muchas gracias. Don Amando, ¿quiénes y por qué se opusieron a que se le concediera esa condición de emérito? Los colegas en la facultad lo sometieron a votación secreta, además no se sabe quién votó a favor o en contra, pero salieron más los votos en contra y dijeron que yo no merecía ser emérito, lo cual es estrambótico porque automáticamente todos los profesores son eméritos porque es una condición como la mayoría de edad, ¿no? Sí. Es como si dicen que uno de 18 años no es mayor de edad. No sé quién decía algo así parecido como que entre los infiernos o algo así, el peor es el de los claustros, el del interior de los claustros y el de los colegas universitarios. Sí, ¿no? la envidia reina en esos claustros universitarios. Unamuno hizo una gran novela, Abel Sánchez, precisamente con esa tesis de la terrible envidia en los claustros salmantinos, además, ¿no? Si podemos hacerlo, a mí me gustaría remontarnos. Leí algunos de sus recuerdos de infancia y había una escena que me impresionaba especialmente y era en la que usted recordaba a sus padres saliendo de su pueblo con toda la impedimenta, los colchones, en un carro, hasta llegar a la estación de tren de Zamora, camino de San Sebastián, donde su padre había encontrado un nuevo empleo. ¿Usted todavía recuerda ese instante constantemente? Tendría yo 6 o 7 años, ¿no? Pero lo recuerdo con toda perfección, porque era la primera vez que veía el tren, la primera vez que veía el mar, la primera vez que veía tantas cosas nuevas, y era como... Y que iban rumbo a lo desconocido. Sí, sí. Su padre abandona el agro, es decir, es un caso de los que hay muchísimos en la España reciente, donde un padre responsable deja su oficio como agricultor para irse a la ciudad y con especial intención de que sus hijos tengan una buena educación, muy superior a la que él ha tenido. Tan buena que me matricularon en el mejor colegio de San Sebastián, los marianistas, y después cuando nos vinimos a Madrid también matriculan a mis hermanos en el Colegio del Pilar de los marianistas de Madrid, con la idea de que estudien en los mejores colegios. Usted no llegó a ser marianista, pilarista, quiero decir. Bueno, pilarista. Era de Santa... Es que me acordaba sí, de... es pilarista en la medida en que Es el colegio era de Santa María de San Sebastián, pero era la misma orden, los mismos profesores, los mismos textos, el mismo... Por cierto, un sistema excelente de enseñanza. Tuve el privilegio de tener una enseñanza extraordinaria. Por ejemplo, teníamos una redacción literaria todos los días, durante varios cursos, se dice pronto, ¿no? Ahí estuvieron innumerables personas, don Luis María Ansón, Juan Luis Cebrián, sí. José María Aznar, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Y el de San Sebastián, Enrique Mojica Arzó,
por ejemplo. Usted estudia siempre con becas, ¿no? Siempre. Gracias a su esfuerzo, usted era consciente de que tenía que sacar muy buenas notas para seguir teniendo la beca que le permitía asistir a esos colegios de manera gratuita para sus padres. Así ha sido toda mi vida, incluso en Estados Unidos también fui con becas, como es natural, porque si no hubiera sido imposible, dadas las matrículas tan elevadas. Es decir, que tengo una conciencia de que la sociedad me ha dado mucho a mí, ¿no? Y parece que algo hay que devolver. Tengo una verdadera obsesión de que algo hay que devolver. A lo mejor escribo tanto por eso y hago tantas cosas por eso, porque hay que devolver algo. Naturalmente muchas de esas actividades son remuneradas a su vez, pero otras no. ¿Nunca se ha arrepentido de no haber aceptado la proposición de ser el jefe del SEU? Sí, esto fue una historia muy curiosa porque, bueno, yo era un chico listo, tenía matrículas, fui premio extraordinario de carrera y todo eso. Fui delegado de facultad y delegado de curso y todas esas cosas en el SEU. Y me fui a Estados Unidos, pero naturalmente esa etapa feneció. Pero cuando vine, casualmente, me topé con que Rodolfo Martín Villa dejaba de ser jefe nacional del SEU y quería buscar un sustituto. Y querían buscar un sustituto, digamos, ya académico. Y pensó en mí y, en fin, me ofrecieron esa posibilidad y yo dije que no, que lo que quería era ser catedrático. ¿No se ha arrepentido nunca? No, yo no lo imagino sin bajarse del coche oficial. Justo como Rodolfo Martín Villa, que siempre se ha dicho. Pues no, la verdad es que no. Admiro a Rodolfo y a otros muchos políticos profesionales, pero no es mi estilo. ¿Qué le lleva a inscribirse en la Facultad de Ciencias Políticas? Pues quizá por exclusión, porque claro, a mí me gustaban las letras y dentro de las letras pues quizá lo del latín y el griego me resultaba duro, aunque lo estudiamos latín y griego en el programa, en el plan de estudios y en fin, y saqué buenas notas y me gustaba, pero me gustaba la geografía, me gustaba la historia, la literatura y la vida política y social de entonces. Yo ya leía periódicos. Me acuerdo que quizá era el único de la clase que leía periódicos a los 15 años, una cosa así. Pero durante varios años también estudió Derecho. Sí, estudié Derecho porque, claro, mis padres me dijeron que eso de las políticas, eso no tenía salida y tenían cierta razón, ¿no? Entonces había que estudiar Derecho porque eso era una oposición segurita y era lo que correspondía, ¿no? Pero a mí eso, pues no me hacía mucho chiste y lo dejé. ¿La sociología, andando el tiempo, le ha decepcionado? No, lo que pasa es que he ido cambiando. De una sociología empírica y descriptiva he pasado a una sociología más analítica, más de ensayo, más de interpretación de la realidad y de ahí incluso la literatura, puesto que he escrito últimamente novelas y estoy en ello y ahora me dedico más al estudio del habla, de la lengua como fenómeno social, de la sociolingüística, podríamos decir. A usted le lleva Juan José Linz a los Estados Unidos, porque lo había conocido aquí en España, en la Facultad sí. de Madrid, y es en Estados Unidos donde aprende los métodos de análisis cuantitativo, con encuestas, con análisis... Sí, porque voy a Columbia, donde estaba el de profesor, que era el Sancta Sanctorum de esa sociología cuantitativa, donde se inventó esto de las encuestas y el análisis multivariable, en fin, todo esto de los números aplicado a la sociología. Y fui al Sancta Sanctorum y ahí lo aprendí. Y viene a Madrid y funda una empresa que es la que se encarga de hacer aquellos primeros estudios que tuvieron una enorme repercusión, los del informe FOESA. El informe FOESA, sí, en los años 60, que era la primera vez que se hacía un análisis general, global, que se dice ahora, de la sociedad española desde todos los puntos de vista, incluyendo el político, que nos dio muchos disgustos, pero en fin, era la primera vez que se estudiaba la vida política desde el punto de vista empírico. Y, en fin, marcó un hito, como se suele decir. Un nuevo paso en su dimensión pública es cuando empieza a intervenir en la radio, en las tertulias. Sí. ¿Quién le invitó por primera vez? Antes fueron los periódicos, fue en el periódico Madrid. A propósito de una encuesta electoral que le hicimos para el periódico, yo tuve que comentarla. Yo no había pensado nunca escribir para los periódicos. ¿No? Escribía un castellano horrible, profesional, lleno de citas para otros colegas. ¿Cree que ha mejorado con el tiempo su castellano? Yo creo que sí, muchísimo, pero muchísimo, porque yo escribo ahora para el público en general, no para los colegas. A los colegas no les gusta esto.
pero yo he cambiado el estilo, la forma de escribir y de pensar y de investigar, precisamente porque el público al que va dirigido lo que escribo no es los colegas. Claro, en un primer momento había que escribir para los colegas porque uno tenía que hacer oposiciones y en el tribunal estaban los colegas, pero yo, en fin, superado esa fase, digamos, pues empecé a escribir en los periódicos, en el Diario de Madrid primero. Pero la radio tiene otro. Y después en la otra radio. repercusión. En la radio empecé más o menos en Barcelona con Luis del Olmo de forma esporádica, luego en la COPE con Luis del Olmo ya en Madrid, rápidamente en Antena 3 con Antonio Herrero, y después todo el bloque de Antena 3 nos fuimos a la COPE y ahí sigo. ¿Qué recuerdo tiene de Antonio Herrero? Pues fantástico, porque fue para mí, es curioso que era casi como mi hijo, pero lo recuerdo más como un padre. Es una cosa extraña, ¿no? Que se recuerde a un hijo como un padre. Tenía un aire paternal, tengo una cartera todavía que él me regaló, una cartera de esas de piloto de aviación. Le tengo mucho cariño. Él era un hombre muy generoso. Sí, en lo era. algunos aspectos. Sí, es cierto, sí lo era, sí, es un hombre... Sobre todo imprimió un estilo de hacer radio que yo creo que es el que hemos seguido desde entonces en la COPE y que francamente no tiene seguidores fuera de la COPE. Será bueno o malo, pero es único. Federico lo reconoce, Federico Jiménez Sí. Santos, aunque le haya aportado su personalidad. Su toque personal. Desde luego. ¿Se reconocería usted en la descripción de que ha pasado de ser un progre de los primeros a ser casi, por así decirlo, un neoconservador? No sé por qué hay que decir neo. Bueno. Conservador, es verdad, porque hay muchas cosas que conservar. Pero más que conservador, es liberal conservador, como se llamó en su día. Pla decía que bastante destruye la naturaleza como para que nosotros no seamos conservadores. Es lo natural ser conservador, porque hay muchas cosas que hay que conservar. El idioma, por ejemplo, que es nuestro patrimonio fundamental, aparte del patrimonio artístico que podemos tener los españoles, la tradición, la historia, la idea de ser la primera nación históricamente considerada en Europa. De todo eso se siente un orgulloso, y si eso es ser conservador, pues eso soy yo también. Pero al mismo tiempo una idea de libertad, de progreso y de avance y de el otro día me igualdad. Recordaba usted de que ese afán de progreso, de que la gente viva mejor, que no le ha abandonado ni cuando era progre ni ahora, que No. ha sido siempre más o menos la misma. Pues yo creo que ha cambiado lo que está afuera. Yo he cambiado muy poco en ese aspecto, ¿no? Y la mejor prueba es que en el 82 yo voté al PSOE, y hoy sería incapaz de votar al PSOE, pero no porque yo haya cambiado, sino porque el PSOE ha cambiado tanto que es imposible que yo pueda votar a ese partido. Luego, no sé, yo me considero más ecuánime en mi evolución, y en cambio he visto que la realidad enfrente de mí cambia a saltos. Los escándalos que usted provoca con mucha frecuencia cuando da conferencias o formula alguna intervención en mesas redondas, etcétera, y que con frecuencia son políticamente muy incorrectos, ¿le da igual, lo lleva bien, se ha acostumbrado con el tiempo? Bueno, escándalos no. Digo, el escándalo lo produce, usted sí, lo provoca. Bueno, la verdad es que tengo un cierto espíritu choca. provocador, sí. Puesto que digo lo que siento, lo que me parece, y no me caso con nadie. Pero me reconocerá que a veces incluso se regodea en la suerte de decirlo de tal manera que provoque más estupor en los interlocutores. No es tan premeditado. ¿No? Yo creo que no. Es Simplemente soy como soy. Y como es efectivamente muy incorrecto, como se dice ahora, pues eso choca, ¿no? Porque digo las cosas como son, ¿no? Como usted cree que son. Bueno, sí, naturalmente, claro. Yo no soy Dios. Ha publicado, ya lleva 3 novelas. Sí. ¿Nunca pensó que llegaría a convertirse en un novelista? ¿O Nunca lo pensé. ¿Cómo ha dado en ponerse a escribir ficción? Pues poco a poco, porque mi nieto mayor me preguntó un día que por qué no le hacía un libro para él. Él creía que los libros se hacían solo un ejemplar, porque él me veía dando un ejemplar del libro a un amigo que llevaba a casa, y decía, a mí no me has hecho un libro. Y entonces le hice un libro de cuentos para él, que está inédito, naturalmente. Y luego dije, pues bueno, si puedo hacer un libro de cuentos para niños, ¿por qué no hago
cuentos para mayores y escribir 30 o 40 cuentos para mayores. La mayoría están inéditos y no se publicarán nunca. Y después dije, pues si uno escribe cuentos, pues se puede escribir novelas, que es un cuento más largo, ¿no? Y me puse a escribir novelas y la verdad es que me salió con toda naturalidad, ¿no? Y algo que yo creía imposible, que yo podía escribir ficción. Lo que pasa es que me ocurre una cosa, escribo ficción y entonces todo el mundo cree que eso es verdad. Porque claro, no se imaginan que don Amando puede inventar nada, sino que don Amando tiene que pegarse al dato y a la realidad. Y no es verdad. Las novelas son literalmente inventadas, ¿no? Hay una novela en donde se desarrolla, por ejemplo, en la selva del Perú, y nunca está en la selva del Perú, y me he inventado todo eso, y luego pues parece que es realista la cosa, ¿no? El próximo curso que dé en la Universidad de San Antonio, en Texas, no tratará de sociología, sino que tratará del habla y de la lengua. Daré dos cursos, uno en inglés sobre la sociedad española actual, que será el más sociológico, lo daré en el departamento de sociología, y otro sobre el habla de los españoles y la literatura, y en fin, en el departamento de lenguas, que bueno, esa es la otra cosa. Ese ha sido un interés del que hemos sido testigos en Libertad Digital, de cómo le iba enganchando. Sí, ahí empezó haciendo comentarios sobre lengua, que al principio era prescriptivo, me sumaba a tantos que han escrito de esa forma, es decir, si está bien dicho Lázaro o está mal dicho. Eso es, Lázaro Carreter, que es el que más notorio. Es el caso. Y yo me sumé a esa legión que, bueno, vamos a ver si conservamos bien el idioma y decimos lo que está bien y lo que está mal. Ahora ya no estoy en esa posición, he ido cambiando. Yo siempre he sido muy crítico contra estos normativistas estrictos, sí, porque la lengua cambia imperceptiblemente. La hace el pueblo. Y la hace el pueblo. La hace el pueblo. Y yo soy en eso muy tolerante, y menudas, en fin, polémicas tengo con los lectores de Libertad Digital, porque claro, ellos son más normativistas que yo. Federico es normativista también. Y me dicen siempre lo que está mal y lo que está bien. Y yo digo, hombre, está mal, pero si se dice, se va diciendo, al final el uso se impone, aunque tampoco hay que ser excesivamente condescendientes con ese uso, porque a veces puede ser simplemente errores. Pero aún de esos errores se aprende. Por ejemplo, yo tengo un capítulo de lo que trato, lo que llamamos trabucazos o trabucamientos. Trabucazo es una palabra que me he inventado, que viene de trabucamientos, que son equivocaciones que la gente dice, sobre todo pues, cuando va al médico, o cuando se pone nerviosa la gente, o confunden las palabras por otras. Bueno, es interesante saber por qué se confunden las palabras, y en lo que estoy ahora es por qué se dicen las cosas de una forma y no de otra. Incluso últimamente de forma comparada, porque a veces se dicen así, caprichosamente, y también esa misma lógica se aplica en inglés. Es algo fantástico, un idioma aparentemente tan lejano, ¿no? Y luego hay algo en la realidad que nos induce a... Porque el habla no es más que la proporción de palabras que están en el diccionario y que las utilizamos corrientemente. En esta entrevista hemos utilizado solo unos cientos de palabras, de los 200.000 que hay. Bueno, no podemos por el tiempo emplear las 200.000, pero en nuestra vida no empleamos más de 4 o 5.000 palabras. ¿Por qué esas palabras y no otras? ¿Y por qué cambian con el tiempo? ¿Por qué determinadas personas utilizan unas y no otras? Por ejemplo, una persona que vote al PP y sea mujer dirá fenomenal en España. Y en cambio, si es varón y vota al PSOE, pues no dirá... y está cambiando, porque hay otra que sustituye a fenomenal, que es genial. Ahora empieza a decirse genial. En cambio, una persona de izquierdas, como usted habrá oído 1000 veces, dice mucho en el seno de. Casi podríamos dedicar más adelante una entrevista exclusivamente a este asunto, pero por hoy en esta hemos llegado hasta aquí, don Amando. Muchas gracias por habernos acompañado y espero que a su vuelta de San Antonio nos volvamos a ver para que nos cuente cómo ha ido su última aventura americana. Bueno, podemos desde San Antonio entrar en una videoconferencia en la televisión. Hoy nos lo permite la técnica. En el próximo programa tendremos con nosotros al presidente del Instituto Juan de Mariana, don Gabriel Calzada. Espero que vuelvan a estar con nosotros. Muchas gracias.